Vale. El laboratorio de hoy es acerca de las masas. Vale. Lo que vamos a comenzar trabajando es la masa hojaldre. Les va a tocar ver las dos presentaciones porque en el otro grupo ustedes van a tener la presentación de... Vaya, vamos a ver si se logra. Lo que vamos a hacer es primero con la harina, la vamos a revolver con los líquidos. Hacemos siempre el volcán. Y en este punto, esta masa no lleva nada para crecimiento, sino que ya vamos a ver en la teoría por qué es que esta masa crece. Vamos a incorporarle el agua, o sea, no lleva ni levadura, ni polvo de hornear, ni ninguna otra preparación. Vamos a volver esta agua para acá. Y algo clave es que el agua tiene que estar bien fría. Y en todo en esta masa tiene que estar bien frío. Tengo igualmente la mantequilla, que ya la tengo troceada, y esta mantequilla también tiene que estar bien fría. La masa hojaldre es una masa que ustedes la pueden haber escuchado en las 1000 hojas, que es una masa que es bien crocante, es tostada, y la acción que tiene la grasa que vamos a ir incorporando es la que va a hacer que esta masa crezca y que tenga también un efecto de esa voluminosidad. Ahí tal vez se mantiene. Y hemos ido incorporando el agua helada a la preparación. Y esta tiene que, únicamente van a ver una masa. Que ya no se tiene que pegar. Y ustedes lo pueden ver también en otras preparaciones, como son los croissants, como son los vol au vent, que estos tienen que crecer. Usualmente, esta preparación se hace con mantequilla hojaldre, que es una mantequilla especial, pero yo les he puesto esta receta que es para hacerlo con mantequilla normal, para que ustedes también vean que estas preparaciones se pueden hacer con los ingredientes que se tengan en el servicio de alimentación. No importa que ustedes me digan, no compramos mantequilla hojaldre, no tenemos alguna mantequilla especial para realizar. Entonces, si ustedes ven, ya incorporé, tienen que ir poco a poco el agua porque los 3/4 no los utilicé todos. Si ustedes ven aquí todavía queda agua. Entonces, para que lo tengan presente también. Ok. Tengo más harina, que la tengo acá, que esta va a servir para enharinar y que ustedes puedan ver también cómo trabajamos esta masa. Lo que vamos a hacer, si ustedes ven sus manuales, ahí habla de extender la masa en un rectángulo y luego vamos a empastar, vamos a meter la grasa en medio y eso es lo que va a hacer que incorporemos grasa y que vayamos haciendo esas laminitas. Quiero ver si logro.
Que ustedes lo vean mejor. No, creo que este no sale. Esta es la masa que no tiene nada de grasa. Ustedes vieron que únicamente es harina y agua. ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Este es únicamente la voy a hacer, tratar de formar en un cuadro y vamos a comenzar a empastar. Tiene que tener harina nuestro rodillo. Que ustedes la vayan levantando es lo que ayuda a que no, se aseguren que no les va a quedar pegado en la parte de abajo. Solamente agrego harina al rodillo. Si quedara muy suave o muy pegajosa, agregamos un poco de harina. No es media taza ni un cuarto, sino que únicamente es espolvoreado. Ok, comenzamos a hacer el rectángulo. Si ustedes hacen presión en el rodillo, más en algún otro lugar, en una parte específica, van a hacer que este crezca más de esa parte. Lo que queremos es que logre ser un rectángulo como una página, para que así podamos empastar y que ustedes obtengan mejores resultados en cuanto a las capas que van a ir teniendo en esta preparación. Si ustedes ven aquí, yo tengo un sobrante, entonces este lo voy a incorporar. Lo voy a incorporar en donde me hace falta para que me vaya saliendo el rectángulo. Lo importante que quiero que ustedes aprendan es, vean la forma de preparación. En esta tenemos 250 gramos de harina, que son pesados. Si habláramos en medidas, sería una taza, pero pueden hacer la comparación, que es diferente, que yo pese 250 gramos de harina a que yo la mida. En panadería, ahí sí es una fórmula química, que ustedes tienen que tener ese cálculo exacto. Si la fórmula dice tantos gramos y tantas onzas, es pesado y tiene que ir así regular. Si ustedes ven, aquí está el rectángulo. Si ustedes lo ven aproximado, quiero que no está perfecto, pero voy a hacer un rectángulo dibujado en medio, porque esto lo voy a cerrar así. ¿Y qué voy a echar en ese rectángulo? Va a ir nuestra mantequilla, que está ya cortada, pero está fría. ¿Por qué queremos que esté fría? Porque la mantequilla, solo la comencemos a nosotros a trabajar, esta se va a comenzar a derretir. Y es lo que queremos, que no se derrita en nuestras manos, sino que vaya dejándonos esas capas que les digo, que es por eso que se llama esta masa hojaldre, como la de 1000 hojas, que llega a ser hojitas y capas, para que cree ese sabor también rico y crocante. Y ustedes van a ver que es una diferencia grande en la preparación, como las otras que van a ver también, que hemos tenido un grupo de sus compañeras que nos han ayudado a prepararlas para que ustedes las puedan ver, las masas. Ok, este se llama empaste. Algunas personas lo hacen y lo moldean con un rodillo adentro de un papel film, o sea, de un papel plástico. Y aquí estoy yo envolviendo el empaste, y aquí voy a estirar hasta poder cerrarlo. En este punto no es perfecta mi masa, pero ya después no voy a poder ir haciendo esto de agregar. Este empaste es el que me va a ir generando esas capas, y vamos a ir teniendo ya ese amasado.
Lo que yo quiero es cerrarlo para que esa grasa no se me salga. Ethel, ¿ya has preparado este tipo de masa? Sí, licenciada. ¿Y lo has hecho con qué tipo de mantequilla? ¿Con la de hojaldre? Sí, pero es margarina, ya mantequilla sí nunca he probado, solo margarina que ya es especialmente para hojaldre. Exacto, esa la venden en los lugares donde venden para panificación. Si ustedes ven, digamos aquí yo ya cerré, es como que cerré las dos capas. Entonces ahí lo cierro para que no se me salga. Igual se van a ir saliendo un poquito de esta grasa. Y es lo que vamos a ver, que sin polvo de hornear, sin levadura, este va a ir creciendo. Hoy solamente lo vamos a doblar. Este es un doble simple. Me voy a asegurar que como se va a salir un poco la grasa, esta no se pegue, por eso estoy enharinando. Y ya no la quiero seguir tocando porque la grasa se me va a ir derritiendo en las manos. Mis manos son calientes y si la sigo yo amasando, eso va a ir haciendo que se me vaya saliendo toda esta grasa. Vamos a estirar únicamente del mismo lado. Y hoy vamos a hacer un doblez. Yo lo pongo a lo largo. Y miren, el doblez va a ser un doblez que es una vuelta simple. Voy a doblar de ambos lados para cerrar. Puedo ir haciendo para poder cerrar y tapar también la mantequilla, que esta vaya quedando adentro. Esta es una vuelta simple. Vamos a volver a estirar. Y ahí ustedes ven que en cada doblez que yo voy dando, entonces ahí va quedando grasa en medio, que es lo que me va haciendo que vayan quedando diferentes tipos de hojas y que se vayan formando esas capas. Aquí tenemos un pedazo que se nos salió. Vamos a meterlo en donde no tenemos mucho espacio. Y tenemos que tratar de mantener el mismo rectángulo. Luego de esta vuelta simple, vamos a volver a meterlo en la refrigeradora. Cerramos todo lo que está con la grasa y le hacemos el último doblez, que va a ser uno para adentro y otro para afuera. Lo voy a estirar y lo voy a meter a la refrigeradora. Si ustedes ven, ya si yo la toco, la mantequilla me queda en mis manos, entonces es parte de lo que necesito que se vaya quedando en medio y que me vaya dando esas capas. Tengo que engrasar, enharinar, porque hay grasa también que está quedando pegada ahí. Y cuando vean ese punto, es el momento que ustedes sepan, tengo que volver a meterlo a la refrigeradora y lo vamos a volver a sacar para volverlo a extender luego de que veamos la parte teórica que tenemos en la clase. ¿Alguna pregunta o comentario en cuanto a esta masa? ¿Cómo la catalogarían? ¿La recomendarían para que la coman frecuentemente a sus pacientes? ¿Cómo la clasifican? Vamos a ver. Es una masa que la podemos estar recomendando constantemente, o una preparación que decimos, bueno, es baja en grasa, es baja en calorías, o cómo la clasificarían ustedes. La verdad es bastante alta en calorías por la cantidad de grasa que lleva. Exacto. Si ustedes ven, o sea, en eso, en cantidades, eran 2 barras de mantequilla por 250, que digamos, pongámosle que es una taza de harina, y luego vamos a ver el rendimiento. Pero recuerden de que en esto nosotros estamos haciendo una incorporación de grasa en cada una de las capas y no la podemos omitir. Para tener los resultados en esta masa, siempre vamos a necesitar que haya esa incorporación de grasa, que es la que le va a dar su textura. Ok, comenzamos con la teoría y vamos a ver qué masas son las que tenemos en nuestro
en nuestra teoría ahorita y para que ustedes vean también cuál es el objetivo que aprendamos acerca de las masas. Hoy sí la ven como presentación, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, quitaré mi video para que lo puedan ver mejor. Ok, tenemos ahí de que esta es la clase número 12 de preparación de alimentos y vamos a hablar de las masas. Yo soy la licenciada Cintia de Pérez y vamos a tener esta con el grupo 1 en la cual estamos presentando la masa hojaldre. Y vamos a tener las siguientes presentaciones en las clases que vamos a subir en el video. Vamos a ponerlo de una sola vez. ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Por qué tenemos que ver o por qué es importante que nosotros podamos ver también lo que significa las masas en nuestra alimentación? Lo importante es que podamos identificar las diferentes masas, ¿verdad? Que ustedes sepan cuáles son, que puedan saber qué harinas son las que se ocupan en cada una de ellas. Igualmente, que pueden crear con estas diferentes masas. En este punto, igualmente, recuerden la alimentación 2020, que podamos modificar preparaciones aplicando, como nosotros sabemos, esta masa crece, esta masa tiene que leudar. Recuerden que si agregamos levadura, no vamos a poderlo hacerlo con harina de almendras, sino que tiene que ser con harina de trigo, con una harina que se pueda leudar. Entonces, ahí ustedes pueden ver cómo hacen las diferentes recomendaciones para adaptar preparaciones para los diferentes tipos de alimentaciones que hay hoy. Igualmente, si queremos también reducir carbohidratos o recomendárselo a diferentes pacientes. El reconocer las harinas de panificación, ya vamos a ver las diferencias que hay en ellas, iguales cuáles tenemos en nuestro medio. Identificar las preparaciones que se pueden hacer con cada una de estas masas, como ya se los mencioné antes. Déjenme ver que creo que por eso no me deja pasar. Ok, vamos a ver si hoy sí. Perdón por esos ajustes de última hora. ¿Qué tipos de harinas hay? Si ustedes ven, hoy hay diferentes tipos de harina y que no todas son a base de trigo. Dentro de las harinas se pueden dividir que sean según su origen. Entonces ahí vamos a tener los tipos de harinas que son trigo, maíz, arroz, vegetales, a base de vegetales que ustedes ya saben de las legumbres. Igualmente de centeno, de garbanzo, frutos secos o las que son refinadas. Que ustedes ven que dentro del grano, depende de qué ocupemos del grano, así va a ser que nosotros vamos a tener la diferencia de la harina. Si nosotros ocupamos harina refinada, que es la blanca que ustedes están ocupando usualmente y es la que más fácilmente conseguimos en el supermercado, van a saber de que esta harina lleva menos fibra, va a ser más alto el punto del pico glicémico que nos dé, por lo cual ustedes también tienen que saber cuál van a recomendar mejor. Integral, que sería como que la que nosotros presentaríamos más. Ahora ya está en el supermercado, más ustedes tienen que saber elegirla y saber recomendar cuál es. Búsquenla, es lo mismo que les digo en cada clase. Interésense en esos platillos que están en el supermercado y esos nuevos productos que van desarrollados en el supermercado, pero también vean siempre las líneas que son y la casa que los produce para que ustedes también puedan tener
esa versatilidad de decir, bueno, no lo encontré en el supermercado, pero yo sé que hay una harina integral que la venden, que es de San Francisco, del arroz San Francisco, porque también la venden de arroz integral para hoy algunos que no toleran el trigo y puede que toleren el arroz, la harina de arroz. Ahí ustedes pueden ocupar esa y recomendarle para que puedan preparar sus pizzas en la casa. Igualmente no va a ser en las mismas proporciones porque no son harinas que crecen y tienen el mismo efecto en la panadería. La sémola es el grano no hecho completamente harina, sino que queda como granizado. Este grano queda grueso. No sé si ustedes han visto, hay una harina que es amarilla, que ocupan como para ponerles a las pizzas abajo y que no se pegan. Si algunas veces han pedido alguna pizza y se le siente como arenocito amarillo, esa es la sémola. Y esta es una harina más gruesa porque le han dejado el grano más grueso. Y las féculas que se pueden extraer de cualquier semilla, más usualmente la más común es la de maíz, que es la que ocupamos nosotros como la maicena, que es para espesar. ¿Qué otros tipos de harinas tenemos? Y más que todo en nuestro medio, la harina de trigo, que es la que vamos a ocupar ahorita en este laboratorio, que son las masas. Primeramente, la composición, para que ustedes lo tengan presente, es usualmente 70% almidón, 10.5% de proteína, 3% de fibra, 1.5% de grasa y 15% de humedad. Esta proteína que ustedes ven acá, la proteína es la que se va a formar por medio del amasado y que nos va a dar mayor cantidad de gluten. Así ustedes tenganlo presente que cuál de todas estas harinas es la que ustedes pueden recomendar en un paciente que tiene alergia al gluten también. Si ustedes ven acá, harina especial es la que venden en el supermercado y es la que nosotros casi siempre ocupamos para todas nuestras preparaciones. Se adapta, pero algunas veces no da los mismos resultados, ya lo vamos a ver en algunas preparaciones, que no da, que necesitamos esa humedad al 15%. La harina especial, y ustedes ven lo que va modificándose en ellas es la humedad, y si tienen más humedad es porque van a formar más gluten, y gluten es lo pegajoso de la masa. Es que va a requerir más amasado. Si nosotros no amasamos una mezcla, esta no va a formar mucho gluten, porque el gluten, en la harina nosotros tenemos los aminoácidos para formar el gluten. Si nosotros amasamos, estos aminoácidos se unen y lo forman, y es lo que hace la gomosidad. Si ustedes vieron, yo no amasé mucho la masa, únicamente la uní con agua y no quiero generar esa elasticidad, más al amasar la masa de pizza, si queremos esa elasticidad, que esta llegue a un amasado que la podemos estirar y que se quede un poco transparente. Cuando hicimos la masa para las pastas, ustedes también vieron que requirió amasado y ahí desarrollamos el gluten, aunque en estas masas era más difícil porque llevaban más ingredientes. ¿Qué otros ingredientes llevaba la masa de la pasta? Vamos a ver si se acuerdan. Huevo. Huevo. Además de, entonces, ¿y qué es el huevo? ¿Qué representa el huevo ahí? ¿Qué macronutrientes le agregamos entonces por medio del huevo? Proteína. Proteína y la yema. Grasa. Grasa. Entonces eso le da más pesadez, entonces va a hacer que nuestro gluten se desarrolle más difícil. Me acuerdo que a algunos les costó la amasada y el lograr que cuando cortáramos la masa esta se abriera y nos mostrara cómo era también que ya se nos había desarrollado el gluten. Ahí es como ustedes pueden tener también esa pauta. Si nosotros cortamos esta masa ahorita, ella no va a tener ninguna distensión por sí misma. Y más que lleva mucha grasa, entonces no hemos desarrollado el gluten. Lo único que estamos haciendo es extendiéndolo. Harina suave va a tener ya balanceada la proteína, ya tiene un poquitito más. Entre más fuerte sea nuestra harina, más proteína va a tener porque va a formar más gluten. Por eso es que ya en panificación, cuando hacemos panadería como baguette, pan francés, pan de bollo,
Estos son los que requieren más amasado y cuando se hacen artesanalmente es a mano, ¿verdad? Y el calor de la misma mano es la que le va dando esa textura también de desarrollar el gluten. O igualmente en amasadoras industriales como la batidora que tenemos en el laboratorio, que el gancho es el que sirve para amasar. Podemos poner el globo, que es el que tiene varias aspas adentro, para revolverlos, para mezclar los ingredientes, pero ya para el punto de amasar es con el gancho, que el gancho únicamente es como un garfio, que este es el que va a amasar y el que va a generar que la mezcla haga esa gomosidad y ese estiramiento. Dentro de nuestro medio, estas 4 las venden, únicamente que las venden en lugares, centros de panificación, o igualmente en Ariza y en estas empresas que venden harinas. La que compramos en el súper es la especial, e igualmente la especial preparada, que es como la harina de pancake, que esta harina ya trae agregados, igualmente factores de crecimiento como el polvo de hornear, y algunas veces ya viene hasta deshidratadas con grasas, como es la parte del huevo, que únicamente para la preparación de pancakes únicamente se les agrega agua. En esto, si ustedes ven aquí, no les hablé. ¿Qué usos tienen? La harina especial específicamente para repostería, la suave para pastelería porque necesitamos siempre un poco de firmeza, pero sí suavidad y esponjosidad, ¿verdad? Luego la semifuerte, pan dulces, que son como los típicos de nuestro país, y la harina fuerte, que es para la panificación específicamente. Esa es la pregunta, ¿sí? Y una pregunta, ¿y la incaparina, la que es como tipo harina, se podría considerar de algún tipo de este? Harina de trigo no, porque la incaparina no trae trigo, sino que la incaparina es a base de soya y de maíz. Ajá. Entonces sí se podría incorporar en las harinas que son de origen vegetal, ¿verdad? Porque vienen de una leguminosa y van a ser mezcladas con el maíz, pero no tienen ningún efecto de crear gluten. Entonces no las podemos catalogar dentro de estas. Por eso usualmente estas harinas preparadas e igualmente las harinas a base de frutos secos las tenemos que mezclar con alguna harina de trigo o usarlas en una proporción menor y en preparaciones que no nos requiera esponjosidad. Entonces, digamos, un pastel típico de cumpleaños que lleva sus capas y su relleno, es bien difícil hacerlo con una harina derivada, por así decirlo, que no lleve harina de trigo. Si yo me quiero omitir la harina de trigo para un pastel de pan, tengo que jugar con muchos otros ingredientes que muchas veces la esponjosidad la van a dar los huevos, o sea, es bien difícil hacerlo para un vegano, porque no voy a poder omitir los huevos, ¿verdad? Que es de origen animal. Igualmente, algunas veces también para esponjosidad se ocupa el yogur, que es un lácteo, y le da suavidad, porque las otras masas no son tan suaves. Así que por eso, si ustedes ven en el laboratorio de Incaparina y de alimentos funcionales, alimentos alternativos, perdón, que ustedes ahí tenían las preparaciones, los muffins quedan muy ricos y se esponjan mucho, pero es una combinación de harina de trigo con la Incaparina. Los pancakes igualmente, es mitad harina de trigo especial y mitad Incaparina. Así que es una mezcla de estas y lo que estamos haciendo es enriqueciendo también ese alimento. Pero tenemos que hacer las pruebas para ver su efectividad y que nos dé un buen resultado al final. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Continuamos con los tipos de masas. Los tipos de masas tenemos las masas secas o quebradas, las masas fermentadas, las masas batidas y las masas hojaldradas. El ejemplo que les presenté ahorita es la masa hojaldrada, porque no va ni batida, no he ocupado ningún fermento y no es una masa quebrada, porque ya les voy a explicar su proceso. Cada una de ellas tienen el fin de dar una consistencia diferente y esa es la versatilidad que en los mismos ingredientes vamos a hacer la incorporación de una manera distinta y vamos a obtener
resultados diferentes. Y ahí ustedes en los procedimientos van a poder ir viendo. Creo que abarcamos varios de estos procedimientos con los videos que les voy a mandar de sus compañeras. Y van a poder ustedes ver también diferentes de estas masas para que ustedes tengan presente cuáles son y las puedan reconocer y saber. Más que todo, en esto es no solamente que ustedes las sepan preparar, ya que hoy no las han podido preparar. Espero que en algún momento las logren practicar, pero que puedan tener ustedes el reconocimiento de que, bueno, esta es grasa y no crece por la harina, sino que por la grasa, digamos, en la hojaldrada. No va a crecer por el polvo de hornear ni por el huevo, porque no lleva ninguno de los dos. Pero que la hace crecer, la grasa. ¿Puedo sustituirla por una grasa light, digamos así? ¿O pudiera hacerla con aceite? No se puede. Y ahí ir viendo las opciones para poder ir haciendo estas preparaciones, que algunas, digamos en los franceses, la masa hojaldrada es su pan de cada día. Ellos comen croissant, quizás desayuno y cena. Y en esto, un croissant cubre la recomendación diaria de grasa. Entonces recuerden que todo eso lo tenemos, porque ya solo en el mismo croissant va mucha de la grasa, y si aparte lo comen con mantequilla o que le agregan algo azucarado, ahí agregamos más calorías, ¿verdad? Comenzamos a describir cada una de estas masas. Las masas secas o quebradas, esta evita muchos carbohidratos, únicamente lleva la harina, pero también se puede hacer mezclada, y van a ver ustedes en la última preparación que dice que lleva una porción de harina de almendra. Y ahí podemos nosotros reducir un poco los carbohidratos. En esta no tiene cuerpo, o sea, no tiene que crecer, no tiene que ser esponjosa. Por eso mismo podemos bajar la cantidad de carbohidratos. Es quebradiza, ya que en esta masa se hace la preparación con grasa siempre, en este caso margarina o mantequilla. Yo sí ya lo he probado con aceite, se logra, pero no queda la misma consistencia, pero se logra el tener esto quebradizo, es el poder ir mezclando la grasa para que se vaya llenando de harina poco a poco y que llegue a quedar como arena, arenoso. Y esto es lo que nos permite también que estas preparaciones puedan ser más crocantes, porque así no se toca con las manos, se puede hacer con batidora, pero no, el objetivo es no tocarlo para que la margarina tampoco o la mantequilla no se derrita, sino que sea una incorporación, que cada pedacito que nosotros hicimos de esa arenita, la técnica que está ahí en el manual es con 2 cuchillos ir cortando la barra de margarina y hacer ese movimiento, y esa barra de margarina se va a ir llenando con la harina que ustedes le echaron encima, y seguir ese movimiento hasta que queda una arenita. Y luego se le agrega una cucharada de agua fría. Algunas de ellas llevan una yema de huevo, otras llevan azúcar, como ustedes lo ven en la preparación, en las preparaciones que están abajo, de los diferentes nombres que hay de ellas. Sí son con alto contenido en grasa. Yo sí he experimentado el poder hacer un similar de masas secas con harina de almendra, agregar la mitad de grasa, digamos, porque si ustedes ven las proporciones que están abajo, dice 2 porciones de grasa y 3 de harina. Pongámosles que fueran tazas, aunque si son tazas es demasiado. Es como que vamos a hacer unos 3, 4 pies. Pero en esta masa, digamos la masa morbe, serían 2 tazas de grasa y 3 tazas de harina. Y en las siguientes igual, si hablamos de taza o medias tazas podrían ser. Ya en la masa sucré lleva una porción de esas, lleva azúcar. Y esta queda más dulce. Recuerden que la primera y la segunda la podríamos ocupar para preparaciones saladas y dulces. Pero ya la masa sucré tiene que ser, esta también se puede extender de una forma más gruesa, y se cortan galletas, incorporarle otros ingredientes como chispas de chocolate o almendra, e igualmente se pueden cortar galletas de esta misma masa. Y la linzer, que ya es la mezcla con harina de almendra o masa de almendra, se le llama también así. Y esta es la usualmente ocupada para tartas.
Tenemos también las masas fermentadas. Estas usualmente son compuestas por un líquido que puede ser agua o leche, harina, la grasa y levadura. Que la levadura necesita ser activada. En algunos casos activan la levadura con agua y esta únicamente se calienta, como dice aquí, a una temperatura de 38 grados centígrados. ¿Cuál es nuestra temperatura normal de nosotros, del corporal? 37 grados centígrados. 37 grados. Okay. Entonces, si tiene que ser en 38, lo vamos a sentir caliente al tacto. No nos vamos a quemar, no nos va a hacer poner rojo en nuestra piel. Si nosotros tocamos el agua o la leche en donde vamos a poner la levadura, es caliente al tacto. Si ya nosotros nos pasamos hasta 55 grados, o sea, ya hirvió, comenzó a hervir el agua, o igualmente está muy caliente y está haciendo vapor, no vamos a activar la levadura porque a los 55 se inactiva y a los 60 grados se muere. Ya no va a tener acción dentro de nuestra preparación. Si era para hacer panes, igualmente vamos a decir nos va a quedar un pan compacto. Aparte de eso se necesita el proceso de amasado, pero lo que va a hacer que crezca es la fermentación y este proceso es el que va a crear que adentro del pan se genere dióxido de carbono y es lo que va a ir haciendo los espacios y lo que hace que el pan crezca y va a hacer que ese pan sea más esponjoso. Depende de cómo lo sea la preparación, la concha de afuera del pan va a ser más tostado o va a ser más suave. Si este lleva más grasa, va a tener menos tostado a la parte exterior y así vamos a tener las diferencias, diferentes resultados que tenemos en estas preparaciones. ¿Alguna pregunta en cuanto a esta masa? No. Okay. Y terminamos con las masas batidas. Antes de entrar a la que ya estábamos viendo antes y la que vimos en la preparación. En estas son batidas porque les incorporamos aire o son masas líquidas que si las mezclamos, por eso se les llama más batidas o van cremadas. En este punto recuerden que tienen que saber cuáles son las diferentes técnicas de mezclar, ¿verdad? Si en una de las masas líquidas, batidas líquidas, dentro de ellas va la de crepas. Entonces voy a ocupar mi globo y lo voy a mezclar y lo voy a batir. Si no tengo globo, podría ser con un tenedor o podría ser hasta en la licuadora. Y no voy a esperar que haya ninguna esponjosidad porque son masas líquidas que me van a generar una preparación delgada, sin cuerpo, se le llama eso. Aireadas, sí, incorporamos aire, ya sea se le incorporó aire a los huevos, al batir las claras y luego incorporarlo en movimiento envolvente. ¿Qué significa eso? Tengo las claras a punto de nieve, agrego los otros ingredientes y muevo mi espátula de abajo a envolverlo, como que si le estoy echando de la mezcla que está debajo de la preparación, encima de las claras, no a bajar las claras que ya crecieron. Y cremado, que es usualmente con una batidora o con el globo, pero como usualmente es cremar la grasa, que en este caso es margarina o mantequilla, necesitamos que sea por medio mecánico, que es como una batidora. Y ahí es donde ustedes ven que el proceso de crecimiento se va a dar por el tipo de ingredientes. Si incorporamos aire, si lo hacemos de una manera diferente, la elaboración, casi que aquí no metemos mano, no tocamos los ingredientes, sino que únicamente es la preparación en la forma que incorporamos los ingredientes. Tiene un porqué de ser, si como les hablaba, que la panificación es una fórmula química. Si les menciona que cremen la mantequilla, que no esté fría, pero que esté a temperatura ambiente. Digamos, mi mantequilla estaba pomada, se llama que está suave, pero está fría. Porque si no la tenía fría, esta se iba a deshacer cuando yo estuviera con el rodillo. Ustedes tienen que ver el punto que les dice su preparación.
Y si dice cremar la mantequilla con azúcar, si yo la pongo derretida, mi mantequilla no se va a cremar. Usualmente la mantequilla cambia de amarillo pálido a un blanco, a más pálido. Y ahí es donde yo creo esa crema que es para poder hacer diferentes preparaciones como en bizcochos, como panquecitos o muffins. Y las aireadas van a ser también para preparaciones más pesadas. En las preparaciones del manual, ustedes pueden ver el volteado de piña, que es una preparación aireada, e igualmente la del pionono, que esa preparación es para hacer el brazo gitano, como lo llamamos en nuestro medio. Es aireada porque casi que solamente es cómo se baten los huevos y se le agrega una cantidad mínima de harina. Y ahí es donde se logra hacer un esponjado y se deja delgado. Y esto es lo que hace como una alfombra, se cose ese pan en alfombra delgada y este se rellena y se hace un tronco o un enrollado. Y las masas hojaldradas, que es la que hablábamos, que tiene una textura diferente, son finas capas, y en este se incorpora la materia grasa, que es lo que va a ir dando ese crocante o esa textura diferente. Y eso se debe a los dobleces que van siendo dobles y simples. Que simple es solamente doblarlo como un cuadro, cerramos un libro, y dobles es meter una página sobre la otra, como que si estamos guardando un mantel. El crecimiento en esta se da por el laminado y tenemos siempre esa reacción cuando se le va incorporando grasa y se va pudiendo extender y haciendo esa preparación. Y por eso mismo, ténganlo grabado que no es una masa fermentada. No lleva ninguna levadura añadida y no lleva ninguna preparación extra con polvo de hornear ni cernido, ¿verdad? Algunas de las preparaciones para que ustedes las reconozcan, en la masa quebrada, ahí tienen ustedes diferentes preparaciones que pueden hacerse con esta misma, como hablábamos, las galletas, ¿verdad? O dejarlas en una forma sin ningún relleno, únicamente saborizadas. O igualmente las tartas o pies y las tartaletas, que es en pedazos pequeños, o igualmente, si ustedes ven las que tienen las fresas, que ya se llaman barras, para poder presentarlas con un relleno. Y en los rellenos es donde se puede jugar con diferentes preparaciones. Y aquí, estas son las que yo siento que son más versátiles para poder aplicarlas a pacientes con restricción de calorías o igualmente en tratamientos para pacientes con diabetes. Las preparaciones fermentadas nos dan como resultado los baguettes, los bollos, las masas de pizza, depende del crecimiento que les queramos dar, las trenzas, ¿verdad? Y en algunos casos el poder hacer el pan francés, que es tan consumido como en nuestra población, y el pan dulce también, que se deja fermentar. Y la última, que es la masa hojaldrada, que nos produce el vol au vent, que es para relleno. El croissant, igualmente, que puede ser simple o con un relleno. Las danesas, que también llevan un relleno. La galleta de reyes. Y hay muchos otros más, como ustedes los pueden ver ahí. Y lo que ellas presentan, si ustedes ven en ese que está partido, es la versatilidad de rellenos y que los podemos jugar con preparaciones dulces para que ustedes, dulces y saladas, si ustedes ven aquí arriba, son las capas y que ahí se ven las hojitas. También en este podemos ver que hay diferentes hojas. Si usted, en otras preparaciones que no son con relleno, pueden estar las orejitas, que son muy típicas en nuestro país. Lo único que van llenas de mucho azúcar, pero no llevan tanto relleno o relleno ni dulce ni salado. Y esa es parte de las preparaciones que tenemos. Así que vamos a solamente terminar con la preparación y sí incentivarles que cuando ustedes puedan también practicar la preparación de estas masas, para que puedan ver, todas llevaban las mismas cantidades, los mismos ingredientes. Casi que todos llevan agua o un líquido, harina,
y una grasa. En algunas ya se incorporaron huevos porque es una masa preparada y aireada, pero se tienen diferentes resultados también a base de esta. ¿Preguntas o pregunto yo? Ok, ya tenemos fría nuestra masa. No había ninguna pregunta, comentario de las masas. ¿Qué tanto lo consumen? ¿Qué tanto lo recomiendan? Ahí ven ustedes cómo es de importante que nosotros sepamos la cantidad de carbohidratos que llevan estas preparaciones, porque son preparaciones que no vamos a poder medir, que el paciente únicamente se coma una o que todos tengan la misma cantidad de carbohidratos. ¿Comentario? No, ninguna Lick. Ok. En este yo únicamente le voy a dar 2 dobleces más y lo voy a extender. Únicamente les voy a enseñar cómo se corta y cómo se enrolla. Y ya luego en la presentación yo les mando ahí las fotografías de cómo quedan. Yo voy a hacer la presentación de un croissant. Sí le voy a agregar un pequeño relleno, que es de queso, para que sea salado y que ustedes puedan tener en cuenta que esas capas son lo que le dan una textura y lo que le dan el crecimiento. Y en cada una reconozcan lo que ellas van a tener. Quiero ver quién me dice cuál sería la preparación que más recomendarían para un paciente con dificultad de masticación. Que eso se llama disfagia. Una masa fermentada, una masa quebrada o seca. ¿Cuál? Quebrado, pienso yo. Con disfagia es que le cuesta masticar. Una masa suave se podría. ¿Pero cuál es la masa suave? ¿Cuál sería? ¿Un pan preparado por cuál tipo de técnica? ¿Con qué más? Las masas batidas. Batidas. Las masas batidas son las que les van a dar mayor suavidad. Y porque ustedes no le van a poner, miren, no, pero es que se tiene que comer un pie o le pongo una porción de pizza. Tienen que pensar en qué le van a recomendar a esa persona. No piensen que si no se la dejan tostar, se la va a poder comer. O igualmente, para un bebé, iniciando su alimentación, lo mejor es poder darle una masa fermentada, porque esta va a tener una cosa que va a ayudar que no se le pegue mucho en su paladar y que lo pueda comer de una mejor forma. Tiene una lógica que ustedes lo conozcan. Y como les decía, digamos, la masa quebrada es la que mejor pueden ustedes recomendar a un paciente diabético para hacer preparaciones. Es más fácil, es más rápida y ellos la pueden consumir y hacer la variación de otras harinas. Y combinarla, quieras o no, si la consumen, o agregar, ¿qué podríamos hacer para bajarle que esta preparación, que es muy grasosa, alta en grasa, alto en contenido de grasa, pudiera tener una mejor aceptabilidad para un paciente que les diga, pero es que yo anhelo comer un croissant? A ver quién me da una solución. Hacer las porciones más pequeñas. Una porción más pequeña. ¿Qué más? ¿Qué otra se les ocurre? ¿Qué otra opción? En vez de quizás ponerle un poco menos de grasa y ponerle huevo, no sé. No se me ocurre más. No. No. Sería
Antes vendían en los supermercados, digamos el supermercado Selectos vendía croissants y los vendía integrales. Entonces modifico parte de la receta para que tenga un poquitito más de fibra. Y que por lo menos así le estoy ayudando a que tenga menos absorción de la grasa que está consumiendo. Ya dejamos reposar la masa. Está helada, está fría y tiene los empastes en medio dentro de ella. Recuerden que siempre tienen que ir enharinando donde salga la grasa, entonces logre ver alguna masa también que se pegue o sale, porque lleva la mantequilla en medio, y es lo que estamos haciendo esas capas de masa con la harina y la grasa, y es lo que está haciendo esas diferentes hojas que va a tener nuestra masa, que es la masa hojaldre. Dentro de esta vamos a hacer 2 dobleces más, un doblez simple y uno doble, o sea, una vuelta simple y una vuelta doble, para que la practiquen y ustedes la tengan bien presente cómo es. ¿Cuál es la vuelta simple? Es únicamente que ustedes pongan esto, doblan acá, en su mente ustedes hacen un rectángulo y esta dobla acá. Ahí tenemos ya un doble simple. Luego vamos a hacer el doble, que es doblar aquí y luego al centro, que era como teníamos el último. Si fuéramos contando, en esta le estamos añadiendo tres hojas, y lo hemos hecho 4 veces. Solamente ahí ya llevamos 12 hojas en los dobleces, incorporando igual la harina y la grasa que va a dar esas capas y ese crecimiento. Siempre asegúrense que la temperatura de su masa esté fría, y eso es lo que les va a permitir el seguir extendiendo y teniendo una mejor maniabilidad de ella. Porque si esta está muy suave o muy fundida ya la mantequilla que hemos incorporado, eso es lo que va a dificultar que ustedes la puedan manejar. Aquí tenemos nuestro rectángulo final. Voy a incorporar estos pedacitos que habían quedado en nuestra base, y vamos a hacer el doble. Vamos a hacer un doblez acá. Miren, observamos que nos quede a la mitad y luego lo vamos a volver a cerrar. Ahí tenemos 4 capas que van a estar incorporándose más, 4 hojas más, y vamos a llenar siempre de harina, donde esta también ya está saliendo nuestras grasas, y vamos a hacer ya con esta, extenderlo finalmente y cortar nuestros rectángulos. Quitamos el exceso, únicamente cubrir donde está la grasa, y para que esta no se nos pegue en nuestra base. Forramos también nuestro rodillo. Recuerden que su rodillo también puede ser una botella, con que esta sea lisa, que no tenga rugosidades. Igual la superficie donde ustedes trabajen, que no sea rugosa o tenga quiebres, para que ustedes puedan manejar bien la masa. Y en lo que yo voy extendiendo, si ya ven que se está pegando o que se está saliendo la grasa que nosotros teníamos, siempre queremos mantener el rectángulo que estamos haciendo. Vamos a poder agregar un poco de harina. Tenemos que llegar a poder manejarla lo más delgada mientras no esté derretida nuestra pasta. Si no, volvemos a hacer el doblez y la volvemos a incorporar a la refrigeración para que esta suba su temperatura. Ya tenemos el grosor adecuado. No es una masa elástica, como hablábamos, no se
amasado ni se ha desarrollado el gluten. Por eso mismo solamente vamos a hacer los cortes y la vamos a formar en la figura que nosotros queramos. Como lo vamos a hacer ahorita, vamos a hacer 3 diferentes preparaciones. Vamos a sacar triángulos y que estos van a ser un poco más largos. Y ahí ustedes pueden ver, vamos a ver ahí las diferentes capas que se han quedado, y esto mismo lo puedo estirar un poco más cuando yo ya lo esté formando en un croissant. Vamos a tener un triángulo largo y le vamos a hacer sus puntas. También vamos a hacer tiras largas y lo vamos a hacer en rollos. Y lo vamos a hacer en palitos con canela para que ustedes también vean otras presentaciones. Mientras no ocupen cualquiera de sus masas, igual ustedes pueden colocarlas de nuevo en la refrigeradora para que los puedan mantener helados y que los puedan manejar también más fácilmente. Quiero que vean el doblez que nosotros vamos a hacer. Estamos extendiéndolo lo más que podamos. Ya la textura no se pega en mis manos, no hay ninguna grasa que se esté saliendo de mis manos. Y comenzamos a enrollar. Vamos a hacerlo de este lado y vamos a estirar esta puntita. Tenemos que hacerla que sea moldeable, por eso lo estoy enrollando de cada lado para que estos ustedes puedan estirarlos después. Y miren, comenzamos acá y acá termina y termino, y estos los podemos hasta pegar un poquito aquí para que formemos nuestros cachitos. Igualmente hay otros que lo enrollan de la otra extremo para que tengan arriba. Vamos a probar en este, vamos a adicionar en este el hacerlo relleno. Es un relleno pequeño, recuerden, no es, depende de la porción que ustedes quieran. Entre más pequeña sea la porción, mejor podemos cuantificar las calorías que le estamos dando a nuestros pacientes, y que sea únicamente el satisfacer un gusto en cuanto a comer algo que a ellos se les antoja. Vamos a enrollar para este lado. Siempre estas son las puntitas que nosotros vamos a unir, y aquí nos queda esta puntita que es la puntita del cierre, y igual nuestras puntitas las unimos acá. Y acá les presento, tenemos cómo lo podemos hacer. Igualmente hacemos este triángulo más grande, lo volvemos a rellenar, ponemos el relleno central porque es donde más vamos a tener para poder manejarlo, y hacemos que la puntita quede al frente y nuestros cachitos se unen acá. Ya tenemos 3. ¿Y qué vamos a hacer con la? Vamos a hacer uno sin relleno y dos con relleno, y 2 sin relleno. También si lo tenemos así, comenzamos desde acá, es como una banderita. Siempre vamos estirando las puntitas. Aquí vamos. Y queda la puntita acá. Y ustedes lo arquean. Recuerden que esta masa va a leudarse únicamente por la mantequilla que hemos incorporado, y ahí nos va a generar las capas. Vamos a dejar una que va a ser así, que es como la que crean para hacer las 1000 hojas, y únicamente la vamos a dejar lisa, y después nosotros la podemos rellenar con una crema pastelera o un mousse salado. Igualmente son platillos que, si ustedes ven, no hemos agregado ni azúcar ni sal,
Y este se va a poner a hornear así y lo vamos a usar como una boca. Únicamente le vamos a dar la forma para que esté recto. Ok, y estas son las presentaciones que que vamos a tener el día de hoy. Ya voy a hacer los rollitos para que ustedes también los puedan ver, rollos de canela. No vamos a incorporar en los rollos de canela, usualmente se incorpora mantequilla, pero aquí ya tenemos suficiente grasa. Y vamos a hacer esos rollos para poder también cortar los rollitos y que nos quede la textura de la masa hojaldre. Si la sienten que esta se ha puesto muy caliente, el mismo paso, volverlo a meter a la refrigeración y vuelve a su textura porque se vuelve a solidificar la mantequilla. Con los rollitos de canela le adicionamos la canela, parte del azúcar, y vamos a comenzar a enrollar. Y de este rollo vamos a sacar varios rollitos. Lo vamos a poner en el molde, el rollito para arriba, el rollito que se vea de frente. Ahí podemos observar la canela, que es lo que va a salir en medio de la preparación. Estas es si tenemos una base, es como para las danesas. Tenemos la base y únicamente hacemos la orilla y el relleno se le adiciona al salir. Puede ser una crema pastelera, la cual la podemos endulzar con frutas, con edulcorante natural o artificial, y se cocen únicamente así. Lo que sí, en este punto tenemos que tener unos pequeños orificios que le vamos a hacer para que estas no crezcan y no las podamos ocupar. Los ponemos a hornear. No vamos a tener mucho crecimiento, pero sí el calor, cuando expanda la grasa que hemos incorporado, nos va a dar crecimiento y ahí nos va a generar que se pueda tener un mejor resultado. A estos rollitos les vamos a agregar, vamos a hacer como pan o chocolate, que van a ser rollitos, no sé si ustedes los han visto. Les vamos a agregar chocolate de crema de avellana. Una cucharadita que va a ir justamente en el centro, porque vamos a enrollar, no queremos que quede mucho en la orilla. Acá tenemos ya otros que hemos hecho. Y los tamaños que ustedes vayan haciendo, si los pueden recomendar de esa forma, porque muchas veces estos son únicamente gustitos que las personas quieren comer con el café o tener un dulce el fin de semana, y son formas de cómo los podemos incorporar. Podríamos agregar mantequilla maní y ahí tener también, igual en este rollito, vamos a limpiar podemos hacer los rollitos individuales que nos van a quedar así, y pueden ser bite size snacks para los niños. Y este va a ser el último. Vamos a hacer en diagonal, como que si fuera otra vez un cangrejito, le llaman a los croissants también, o guess. Estas son preparaciones que les sirven para saber cuánto contenido calórico tienen, y este ha sido nuestro laboratorio de masas con la masa hojaldre.